Ahora escucha Prédicas con Pablo Martini. ¿Qué día qué día tan especial, ¿sí? El Día de las Madres. No alcanzan palabras para poder describir qué es lo que intentamos hacer con las madres. Gracias a Dios, yo tengo a mi madre, aún con 77 años, con vida. En Argentina no es el Día de la Madre hoy, pero mi mamá cumple años el martes, así que bueno, algo nos une también. Gracias a Dios me acompaña mi amada esposa Marta también, madre de 3 hijas, y primera vez que puedo decirle a una de mis hijas, feliz Día de la Madre. No está aquí presente, pero flamantes abuelos, así que es un día muy especial para nosotros como familia. Toda mi gratitud para ustedes, mamá. La palabra de Dios no podía guardar silencio con respecto a las madres, obviamente. Siendo un personaje tan increíblemente perfecto en muchos aspectos, entregado, tan parecido al corazón de Dios. Yo decía en el culto anterior que en verdad Dios se presenta en la Biblia con la figura de padre. Está bien, pero es una figura nomás. El amor y el corazón de una madre no está para nada lejos de lo que es la figura del amor de Dios. Qué mejor cuadro que representarlo a través de toda la labor increíble que hacen las madres, ¿no? Si aquí hay presente algún papá que tuvo que ocupar el lugar de la mamá, de la esposa, por un tiempo, por cuestiones de viajes, sabrá a lo que me refiero, ¿no es cierto? No es para nada fácil. Cuando nos toca hacerlo, en verdad quedamos exhaustos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo pueden hacer las mujeres para poder hacer tantas cosas a la vez? ¿Sí? Quedamos casi internados, ¿sí o no? Después de estar atendiendo todas las cosas que hace una mamá. Yo tenía una listita aquí, pero creo que se me traspapeló, pero no importa. De las cosas que hace una madre. Seguramente habrás escuchado muchas veces. Pero tengo algo que no alcancé a leer en el primer culto y quiero leerlo ahora, ¿sí? No está la lista la leí en el primero, pero mejor, para que acá el grupo de ujieres y de alabanza no escuche siempre lo mismo, ¿sí? Dice así, mira, Abraham Lincoln dijo en cierta oportunidad que él consideraba a su madre como la persona de mayor influencia responsable por todo lo que él era o había deseado ser. Ella era pobre, simple, una mujer de campo. Abraham Lincoln, ¿sí? Uno de los íconos de la presidencia en Estados Unidos. Ella era pobre, simple, una mujer de campo, pero le enseñó lo que era el sacrificio. Ella le solía leer y le dio una saludable imagen de sí mismo, que fue lo que lo sostuvo a lo largo de todos los contratiempos, frustraciones y derrotas en la vida. Eso es un legado, especialmente sabiendo que ella murió cuando Lincoln tenía 10 años. La madre de Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le daba clases en casa luego que las maestras le dijeron que no tenía muchas habilidades su hijo. Mi madre fue quien me formó, dijo siendo mayor. Ella estaba tan segura de mí, tan confiada, que yo sentía que tenía algo por qué vivir. Alguien a quien no podía desilusionar. Tú no tienes que ser alguien importante para impactar significativamente en la vida de alguien. Solo sé fiel en tu esfuerzo, le decía. Mantente con la vista enfocada en lo importante y espera para ver los resultados. La historia está escrita por personas insignificantes en lugares insignificantes, pero que hacen lo que deben hacer. Esa fue la influencia de la madre sobre la vida de Thomas Alva Edison. Ahora veamos otro aspecto de la maternidad. En 1949, la actriz Mercedes McCambridge ganó el premio Academy y seguramente se sentiría en la cima del mundo.
Verdaderamente ella estaba en el pináculo de su carrera. Toda la industria aplaudía sus logros, pero su hijo John no sentía lo mismo. Para el mundo exterior, el hogar de los McCambridge resplandecía, pero para un hijo que necesita de su mamá, su familia no era ningún éxito. A pesar que John llegó a ser un exitoso agente de finanzas, su vida estaba perturbada por las diferencias que había en su interior. En la primavera de 1989 estalló. Antes de matar a su esposa y a sus 2 hijos, para luego quitarse la vida, este muchacho le dedicó las siguientes palabras a su famosa madre: crecí entre niñeras y parientes. Nunca estuviste a mi lado. Intenté conseguir tu amor por medio de logros académicos, obsequios y finalmente por enormes riesgos personales. A ti te encanta narrar la historia del muchacho por quien se pagó para que se cuidara de sí mismo. Eso significa que me quedé solo. Con 5 años y vestido con traje y corbata, volando solo a lo largo del país. Solo. ¿Está claro? Solo. Es la otra cara, ¿no es cierto?, muchas veces, de cómo los padres, porque como mencioné en el primer culto, me gustaría direccionar este estudio no exclusivamente a las madres, sino a los padres, a la familia en general. Cómo muchas veces los padres perdemos el rumbo de la paternidad responsable, tal vez sin darnos cuenta, tal vez sin querer dañar a nuestros hijos. Por eso necesitamos urgentemente volver a las fuentes. Me gusta hablar de la Biblia como el manual de la familia. En el intervalo entre los 2 cultos tuve un tiempito de hablar con algunas personas que se acercaron para contarme de sus problemas. Algunos de ellos eran familiares, algunos de relación matrimonial, otros de paternidad. Pero siempre tengo que decir lo mismo, porque no tengo otra cosa para decir. Acérquense a Dios y a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual para la familia. La palabra de Dios es el manual para las madres, es el manual para los papás y es el manual para los hijos. Podemos tener las mejores intenciones. Y yo no niego que todas las madres que estén aquí presentes amen a sus hijos más que nada en el mundo. Pero no alcanza solamente con amarlos. Necesitamos tener una guía que sea externa a nosotros. Porque vos la podés amar con todo tu corazón, pero la misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces necesitamos una regla, una medida. ¿Viste cuando a veces tenemos que tomar la medida para comprar algo? Entonces no tenemos regla y medimos con la mano así y vamos a la ferretería y decimos: quiero un vidrio de este lado. No, nunca te va a dar la medida. Necesitas algo fijo, algo estable, y la palabra de Dios es la regla. Por eso, ¿qué mejor que ir a la palabra de Dios en un día como hoy, en el Día de las Madres, para poder encontrar en el Dios de la palabra el consejo oportuno? Y claro, tal vez uno de los pasajes más leídos, a los que más mayormente se recurre para hablar del perfil de una mujer como madre, como esposa, como mujer, sea el capítulo 31 del libro de Proverbios. Yo quiero que me acompañes allí en la lectura de Proverbios capítulo 31. Vamos a sacar 3 principios muy básicos. Vuelvo a repetir, no exclusivamente respecto a la maternidad, sino a papás y mamás en general, ¿sí? Para que todos podamos salir bendecidos por la palabra del Señor. Nos vamos a leer todo el Proverbios. Y a manera de introducción y a manera de adelanto también te cuento algo. En estos últimos, prácticamente en lo que va de todo este año, el libro de Proverbios ha pasado a ser para mí
un libro obligado a leerlo todos los días, lo tengo marcado más que ningún libro de la Biblia, porque lo he utilizado como base para la nueva edición del libro Una pausa en tu vida 2020. Todo el nuevo libro que ya va a estar en las librerías hacia finales de año, de Una pausa en tu vida 2020, va a estar basado sobre el libro de Proverbios. Entonces me tocó tomar en serio este libro. Y algo que realmente me gustó, me impactó, yo creo que lo sabía, pero lo había olvidado, es algo con respecto a este capítulo 31 de Proverbios, porque el primer versículo dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre. Y comienza el autor de este último capítulo del libro a compilar, a relatar todos los consejos que su madre le dio. Y él los tenía muy grabadas en su mente y escribió todo lo que la mamá le dijo, y eso es el capítulo 31. Pero este rey Lemuel, ¿sí? Palabras del rey Lemuel, no aparece en la genealogía real de Israel. Yo te invito a que en tu casa puedas repasar todo el libro de Reyes, de Crónicas. No existe ningún rey Lemuel, nunca existió un rey Lemuel en Israel. Y obviamente este es un escrito hebreo. Ni tampoco en los libros paralelos de historia al relato bíblico existe un rey. No hay ningún rey Lemuel. ¿Cuál fue el rey Lemuel? Entonces, bueno, varios estudiosos del idioma y de la historia han llegado a la conclusión, muy probablemente, que este rey Lemuel no fue nada más ni nada menos que el rey Salomón. ¿Sí? Pero aparece aquí con otro nombre. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Mucha importancia, porque si el autor de este capítulo 31 de Proverbios fue Salomón, ¿quién fue su mamá? Betsabé. ¿Te acordás de la historia, no es cierto? ¿Y quién? Fruto de la unión ilegal, inmoral, oculta, pecaminosa que tuvo Betsabé, ¿con quién? Con David. No fue el primer resultado de esta unión, porque ustedes recuerdan que el hijito primero que tuvo Betsabé cuando quedó embarazada, aún cuando su esposo Urías vivía, murió, al poquito tiempo murió, y después vino Salomón. Pero igual, o sea, en el registro de la memoria de esta mujer había una mancha muy grande. Algunos dicen, bueno, ¿cómo habrá sido? No hay muchos detalles de cómo fue el contexto del pecado en sí, cuánta parte tuvo Betsabé o cuánta no tuvo. El tema es que el pasado a esta mujer le perseguía y no irrumpe en las páginas bíblicas como una mujer ejemplar, como una mujer virtuosa, para nada. Infiel a su marido, no sé si confabulada con David para que su marido muera, una tragedia terrible. Pero evidentemente Betsabé es un monumento a la restauración de Dios, es un monumento a la gracia de Dios. Y aunque no se habla mucho de Betsabé durante el resto de su vida, casi tenemos un comienzo y un final aquí a través de este relato. Evidentemente en algún momento esta mujer aprendió a aferrarse a la mano de Dios y decir, bueno, lo que pasó, lo que hice, lo hice, Dios me perdonó, Dios me restauró, y la mujer que no pude ser antes la quiero hacer ahora. Y le transmite estos consejos excelsos a su hijo Salomón, del perfil de una mujer virtuosa. Estoy segurísimo que ni siquiera ella se consideraba una mujer así. Pero ustedes saben que la Biblia tiene como autor primario, mucho más allá que los autores de los libros, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Y la mayoría de los escritos son inspirados, o sea, todos son inspirados por Dios, pero la mayoría de los escritos tienen como protagonistas a personas que han tenido un montón de errores y un montón de caídas en su vida, pero son monumentos de la gracia de Dios. ¿Por qué quiero mencionar esto a manera de introducción? Porque estoy seguro que todas las madres que están aquí presentes y los padres no se sienten las mejores madres o los mejores padres. ¿Sí? Y muchas veces ese concepto de mí mismo puede ser una virtud o un problema. Una virtud si lo pongo en las manos de Dios y digo, Señor, tú sabes que no me siento capaz para esta tarea, pero si tú me capacitas, me potencias, voy a darle para adelante.
O puede ser un error si eso te anula con sentimientos de fracaso, de depresión, de una baja autoestima, y dices, no, nunca voy a poder lograrlo. Entonces comienzas a cansarte de la tarea de la maternidad, que es una tarea tan exigente, tan constante, que no tiene descanso, y abandonas. Como leíamos recién algunos ejemplos que la historia nos marca. Pero aquí tenemos en este capítulo 31 de Proverbios el ejemplo de una mujer que, al margen de que haya tenido errores y los haya seguido teniendo, se aferró de Dios y nunca bajó los brazos en apuntar a ser el ideal que Dios tiene para ti. El apóstol Pablo dijo, escribiendo la carta a Filipos, estoy persuadido de esto, y quiero dedicarle hoy también este texto a las madres, que aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Proverbios capítulo 31, versículo 21 dice, hablando de esta mamá ideal, de esta mujer virtuosa, como quiera llamarla, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Quiero hoy dejarte 3 principios, mamá y papá también. Y este primer principio le puse como título preparación. Este texto me dice que esta mamá está preparada ella y prepara a sus hijos y prepara a su familia para lo que se viene. Dice, no tiene temor de la nieve, porque su familia está bien abrigada. Es preparación. O sea, obviamente no está esperando que venga la nieve, no está esperando que venga el frío para ponerse a tejer con lana doble su vestido, porque si no, la enfermedad atacaría a toda la familia. Está precavida, está preparada, tiene una actitud previa para una utilización futura. Y cuando viene la tormenta, y cuando viene la nieve, y cuando viene el temblor, y cuando vienen los problemas, ella, sus hijos y su familia está preparada. Como padres, debemos preparar a nuestros hijos para lo que se viene. Y no es que quiera ser fatalista, pero ustedes coincidirán conmigo que soy realista, que lo que se viene a nivel económico, social, a nivel mundial, no es para nada bueno. No es para nada bueno. Y no es que lo diga yo, no es que lo digan las estadísticas, lo dice la Biblia. Que en los últimos tiempos el mundo va a llegar a las puertas de un caos, llegando a su máxima expresión de caos hacia el final de la tribulación, cuando el anticristo pretenda gobernar el mundo a su manera y lo único que logra es un caos mayor. Que si el Señor Jesucristo no regresa a la tierra y le pone fin a esto, es el exterminio de la raza humana. A eso vamos. ¿O hay aquí alguna madre o algún padre que piensa que el mundo va a mejorar? Alza la mano y que diga, no, yo veo que cada vez el pecado es más suave. Alguien que diga, no, yo creo que cada vez el dinero está distribuido más equitativamente en el mundo. Alguien que diga, no, yo creo que en verdad, como va la familia hoy en día, se está fortaleciendo la familia. La idea del papá, por Dios. Modelos alternativos que pretenden reemplazar al modelo bíblico de paternidad, de maternidad. Sería el tema para otra conferencia. Eso, el mundo no va a mejorar. Y si vos, mamá, y si vos, papá, no estás preparando a tu hijo para el infierno moral que se viene, para la tormenta económica que ya estamos percibiendo y con la historia de estas últimas décadas, del efecto tequila, del efecto banana, de todas las crisis de las grandes potencias que afectan al resto del mundo, porque la economía es un castillo de naipes que cualquier soplo la tira abajo. Si no estamos preparando a nuestros hijos para lo que se viene, estamos siendo madres y padres imprudentes, por más que los amemos con todo nuestro corazón. Esta mujer dice, yo tengo a mi familia bien vestidita para que cuando llegue la nieve no pasen frío, no se enfermen. Tratando de buscar un pasaje análogo, el Señor Jesucristo contó la historia de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. ¿Te acuerdas? Que vinieron vientos, vinieron lluvias, vino la inclemencia
climática y una casa persistió y la otra terminó en ruinas. Y eso habla de preparación. Ninguno, cuando ve que viene el viento, rapidito empieza a profundizar los cimientos de su casa. No, ya está, la tormenta ya llegó. Y muchas veces, papá y mamá, la tormenta llega a nuestro hogar y no estamos preparados. Entonces viene la noticia de que papá se quedó sin trabajo. Y llegó al trabajo y el jefe dijo, ¿sabe qué? Muchas gracias por su servicio, firme aquí, su cheque le espera en la oficina. Y vos estás con deudas hasta el cuello. No estabas preparado. O estás con un estilo de vida de derrochar mucho dinero y no podés bajar tu estatus económico, pero sí bajó tus ingresos económicos y no estás preparado. O tal vez llega la enfermedad que no respeta estratos sociales, ni niveles económicos, ni cultura, y de repente un integrante de la familia, Dios no lo permita, pero en la realidad se entera que tiene una enfermedad terminal. Y la familia, en vez de unirse porque está preparada para esa tormenta de nieve que llegó, comienza a culparse uno a otro y sumado a eso se hace más grande la herida porque no están preparados. Podemos seguir poniendo un montón de ejemplos. Te enteras que tu hijo está drogándose, te enteras que tu hija está embarazada, no sé. Pero el principio de preparación es fundamental. Como familia y de parte de los padres hacia los hijos para enfrentar el mundo que viene. La Biblia tiene un ejemplo perfecto de esto y me encanta hablar. Y es la mamá de Moisés. A ver si les tomo lección. ¿Cómo se llamaba? Los que estuvieron en el culto anterior no responden. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed, muy bien. Ustedes conocen el contexto, ¿no? Que se narra en los primeros capítulos de Éxodo. El edicto del faraón, los hijos varones hebreos, desde el momento de nacer, debían ser, qué palabras, asesinados, muertos, un genocidio, ¿no? Ahora, ahí estaba Jocabed con su hijo, dice que le vio que era hermoso, no porque el hijo era más lindo que otro, sino que cada hijo es hermoso debe ser hermoso para su mamá. ¿Sí? Sea como sea, tiene que ser hermoso. Aún con discapacidades, como a veces sucede, los hijos, ¿qué le importa? Es hermoso, es tu hijo, punto. Y lo escondió, pero después no lo pudo esconder más. Y vos sabés lo que hizo, ¿no? Ahí toda la familia se puso una acuerdo y dijo, bueno, a ver, vamos a ponerlo en un canasto, lo vamos a poner en el río, a ver qué pasa. Entonces lo pusieron en el río, oh casualidad, la corriente del río lleva el canasto con el bebé adentro, justo a una poza de agua, oh casualidad, la hija del faraón estaba bañándose y abre la canasta y wow, dice un bebé de los hebreos, qué lindo, que oh casualidad, estaba la tía por ahí, la tía del muchacho, la hermana de la mamá. Y oh casualidad, no es casualidad, esto no sucedió por casualidad, esto fue un plan estratégico diseñado, orado y preparado por los padres de Moisés. Abraham, me imagino yo, no sé, a mí me gusta, leía un libro esta semana que hablaba de nuestra imaginación santificada. Me gusta a veces imaginar y suponer cosas que no están en el relato bíblico, pero que pueden haber sucedido. Yo creo que antes de escoger este plan, habrán pasado por un montón de otros planes, porque a simple vista no parecía un plan muy sabio. Vos pondrías a tu hijo en un río Nilo infectado de cocodrilos, los cocodrilos más grandes del mundo son los cocodrilos del río Nilo, para que se salve, y lo dejarías que se vaya. En verdad parecía un plan loco. Bueno, para el hombre natural, los planes de Dios son locura. Para el hombre natural, los planes de Dios son locura. Y claro, hoy suena loco, tal vez, estar orando para que mi hijo o mi hija sea un pastor, sea un misionero, que se dedique a servir al Señor y tal vez opte por no un título académico. ¿Cómo? ¡Qué locura! Que no estudió en la universidad. ¿Cómo se te ocurre? No va a ser nadie en la vida. Yo soy director de un instituto bíblico aquí en la mitad del mundo y cuando comienza la matriculación en agosto o septiembre vienen muchos padres a matricular a sus hijos. Actualmente tenemos casi 60, 70 alumnos y muchas veces los padres me dicen, ¿y qué título ofrecen aquí?
Le digo, bueno, en verdad tenemos una malla curricular que se asemeja a una licenciatura en teología como título propio, pero no tenemos el aval del CNC. Ah, no, gracias. No, gracias. No, yo quiero que me... Porque, ¿de qué va a vivir después con ese título? No sé de qué va a vivir con ese título, pero hay muchos exalumnos que han usado ese título para profesores de valores, directores de ONG, otra cosa. No, gracias. No. Yo creo que mi hijo tenga un título académico. No, perfecto, le digo. Excelente. Yo también estudié en la universidad y no me arrepiento. Aunque hoy estoy dedicado 100% al servir al Señor. Pero su hijo está listo para ir a la universidad. ¿Usted sabe lo que es la universidad hoy? Un antro de ateísmo, de humanismo, de política en el mal sentido de la política, de inmoralidad y corrupción. ¿Está listo su hijo o su hija para ir ahí? ¿Por qué mejor primero no lo prepara? Aunque sea un año, para que sepa y esté bien parado para el Señor. No, gracias. Claro, para el hombre natural tal vez estas cosas son locuras. ¿Qué como que tu hijo un sábado está metido en una reunión de jóvenes en una qué? ¿En una iglesia de qué? No, déjalo que salga, que se divierta, la vida es corta, tiene que hacerse hombre en la calle. No hemos escuchado este comentario del mundo, claro, parece un plan loco, pero acá estaba la mamá de Moisés diciendo, no, Dios me dio y yo lo voy a hacer. Y no fue casualidad. Ellos calcularon la hora en que la marea estaba más baja, ellos calcularon la corriente poniendo al niño a un costadito para no exponerlo, tal vez habrán calculado la hora que los cocodrilos hacían la siesta, no sé. Ellos sabían la hora en que la hija de Faraón se iba a bañar y estuvo todo preparado al detalle y le salió perfecto, porque al final después la tía se lo lleva a que lo críe, ¿quién? La propia madre, y encima la hija de Faraón le pagó. Mirá, redondo le salió. Pero eso es porque hubieron padres prudentes que prepararon a su hijo para que no sea una víctima más del Faraón. Hoy hay un faraón en este mundo que se llama diablo. Es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe con permiso de Dios de este mundo. Y él quiere destruir a tus hijos. Por eso tenemos que prepararlos para lo que se viene. Y fíjate que no tuvo mucho tiempo, No dice la Biblia cuánto, pero más o menos se calcula que tiene que haber sido entre 5 u 8 años. Porque era el tiempo en que entendamos, cuando la hija del Faraón dijo que lo quería adoptar, no es que iba a ser una madre con todas las de la ley. Solamente quería tenerlo en la lista de su descendencia, pero no es que ella le iba a bañar, lo iba a alimentar y todo lo que quería. Era la hija del Faraón. No, simplemente le ofrecía su respaldo económico y lo iba educando para que sea una persona de bien y nada más. Entonces, más o menos a esa edad los niños ingresaban, podemos decir, a la escuela de la potencia mundial más grande de aquel entonces. 5, como ahora, ¿no? 5, 6 años, 7. Ese fue el tiempo que la mamá lo tuvo. ¿Y cuánto tiempo lo tuvo el palacio? ¿Quién recuerda? ¿A qué edad salió, dice Éxodo 2, Moisés del palacio? 40 años. Pero fíjate, 5, 6 años en su casa, con su mamá, pudieron más que 40 años en la Universidad de Egipto. ¿No te das una idea, mamá, la influencia que vos podés ser sobre tus hijos aún en la primera etapa del desarrollo? A veces los padres tenemos la tendencia a interpretar la niñez en las primeras etapas, en los primeros años, como que hay que bañarlo, darle el plan de vacunación correcto, alimentarlo y ponerlo frente a la tele para que se entretenga y no moleste y ya está. Los psicólogos, no la Biblia, no los cristianos, los psicólogos dicen que los primeros años de desarrollo en la vida de un individuo son los más importantes. Vos tenés que dedicar tiempo a tus hijitos, aun cuando son tiernitos. No te das una idea, ellos son esponjas, absorben todo y de esa forma los vas preparando para cuando llegue la nieve, el invierno y todo el clima tan
adverso que tenemos fuera de la casa. Amén. La segunda palabra que quiero que nos llevemos de regalo hoy en nuestras mentes, la deducimos del versículo 27, por favor. Del mismo capítulo 31 dice, considera, ¿qué dice los qué? Los caminos de su casa y no come el pan de balde, o sea, de ociosa que es. Pero me quedo con la primera frase. Dice otra versión, supervisa la marcha de su hogar. Me quedo con esa. Supervisa la marcha de su hogar. Si la primera palabra o el primer principio que yo quise traerles hoy es preparación, este es parecido. Percepción. Percepción. Y con respecto a la maternidad, deben las madres, vuelvo a repetir, hablo para padres en general, debemos los padres tener ese principio de percepción, o como dice el Nuevo Testamento, ese espíritu de discernimiento para evaluar y interactuar la marcha, el desarrollo, el crecimiento, el andar de nuestros hijos. Tenemos que tener percepción. Me gusta hacer la cosa interactiva. ¿Qué palabra le podemos adjuntar como sinónimo a percepción? A ver, les escucho a ustedes. ¿Perdón? Sí, ¿qué más? ¿Qué es una persona perceptiva? Intuitiva, ¿qué más? ¿Perdón? Alerta, atenta, perfecto, estamos en línea. ¿Y cuál sería? Porque a veces para entender bien el concepto de una palabra sirven más los antónimos que los sinónimos. ¿Cuál sería lo contrario de no ser una madre atenta, alerta, perceptiva? ¿Qué palabra sería? ¿Cómo? Descuidada, ¿qué más? Relajada, ¿qué más? Ociosa, por eso dice no come el pan de balde. Fíjate la Biblia, muy interesante, ¿no? Y muchas veces, vuelvo a repetir como dije al comienzo, no es con intención, no es por intención, pero caemos en este problema. Hay otras cosas que nos quitan la atención. Mamá, papá, te pregunto, ¿qué cosas hoy te están distrayendo, desenfocando, quitándote la atención de lo que es prioritario? Entre otras cosas, tus hijos. No me respondas a mí. Haz un autoexamen. ¿Qué cosas hoy me están impidiendo dedicar en mi hogar mi atención a lo que es prioritario? Mi cónyuge, mis hijos, la iglesia, el Señor. ¿Qué cosas son? Y uso la palabra cosas porque es la palabra que utiliza la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador, dijo que había muchas plantitas que nacieron, pero que las cosas de este mundo la ahogaron. El principio de percepción, de atención, de estar enfocado. Mira, ustedes saben que para escribir en la pausa en tu vida siempre tengo que estar recolectando o diseñando, inventando frases, porque al final de cada reflexión del día hay una frase. Y una frase muy simple dice, cuidado, mayormente las cosas más importantes de la vida no son cosas. ¿Se entiende? Mayormente las cosas más importantes de la vida no son cosas. Tu hijo no es una cosa. Tu Dios no es una cosa. Pero estamos al revés. Mira, cuando Dios creó a Adán y Eva en el Génesis, le dijo, señorear sobre todas las cosas. Así está en Génesis 3. Señorear sobre todas las cosas. Sobre los animales, sobre los peces, sobre todo algo que está para comer. Pero Satanás se ha encargado de invertir esta realidad y hoy las cosas se señorean de nosotros. Papi, vas a venir, lo siento, a la reunión que tenemos ahora con los padres. No, que tengo muchas. ¿Qué hacer? Mami, te tengo que contar algo que me tiene una amiguita en el colegio. Hijita, hoy no, porque tengo muchas. Yo sé que lo urgente muchas veces habla más fuerte que lo importante.
las urgencias, los compromisos, las agendas. A veces hasta con las cuestiones de la iglesia pasa eso, ojo, no confundir. Dios, familia, iglesia. ¿Qué cosas están distrayendo tu maternidad o tu paternidad de lo que es realmente importante? Esta mujer consideró la marcha, supervisó el andar, evaluó la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Hay un ejemplo muy lindo de otra mamá en el Antiguo Testamento, que fue la mamá de Samuel, la esposa de Elcana. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Y te acuerdas que entregó al niño por el cual había orado al servicio del templo? Y dice, vamos a leerlo por favor, acompáñenme. Primer libro de Samuel. Nunca digan primera Samuel, está mal dicho primera Samuel, ¿sí sabían, no? A veces escucho predicadores que dicen primera Samuel, segunda de Reyes. No son cartas de epístolas, son libros. ¿Sí? Es primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Mira qué lindo. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un mandil, un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora podemos imaginarnos a Ana diciendo, bueno, ya se viene, en 3 meses llega el invierno de este año y yo tengo que subir a ofrecer el sacrificio y le voy a llevar mi suétercito a mi Samuelito. No le va a ser de la misma talla que el año pasado, porque de alguna manera ella calculaba cuánto habrá crecido, o preguntaba, ¿lo viste a mi Samuelito en el templo? Porque ella vivía como a 38 kilómetros. ¿Lo viste a mi Samuelito? Sí. ¿Y creció? Sí. ¿Dónde está una pendiente del desarrollo de su hijo? Y cuando iba le decía, hijito, acá tienes tu nueva túnica, de acuerdo a tu desarrollo. Tenemos que tener esa percepción, no podemos tratar a todos nuestros hijos igual. Yo muchas veces le he dicho, para mí, yo pensaba, hasta que fui padre, que todos los hijos nacidos en un mismo edad tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si vos usás un mismo molde para hacer 3 pasteles, los 3 pasteles tienen que salir de la misma forma. Pero cuando empecé a ser padre, descubrí que los hijos no son pasteles. ¿Sí? Son diferentes, aún criados de la misma manera, son por sus temperamentos. Percepción. Tú no puedes tratar a cada hijo por igual, no podemos clonar la disciplina. Tenemos que tener esa percepción, y no solamente comparando hijo con hijo, sino en el mismo hijo, la misma hija, en sus diferentes etapas de desarrollo. No vas a cometer el error del padre que le regaló a su hijita una muñequita cuando ya la hija estaba con muñequitos jugando, ¿no? Papá, me parece que ya crecí, ¿no te diste cuenta? Tenemos que ser sensibles en oración, pidiéndole a Dios ese espíritu de discernimiento. La Biblia habla también de malos ejemplos, de personas que no tuvieron discernimiento. Sin ir más lejos, el líder espiritual de Samuel, ¿cómo se llamaba? El sacerdote del templo, Elí. Sus hijos, una vergüenza. Los 2 hijos de Elí, una vergüenza. Robaban la mejor porción de la carne que se daba a las ofrendas antes de que se sacrifique. O sea, no les alcanzaba con elegir la mejor porción para comerse en ese día, sino que cuando la gente hacía fila le decía, esta parte es para mí. Y no sé, la guardarían en el freezer, no sé cómo harían para que se mantenga ahí ahumada. Dormían con las mujeres que ministraban y limpiaban el templo. Lindos muchachos. Y Elí, como si nada. De las 5 veces que se menciona en el libro de Samuel, a Elí siempre está sentado. Y murió así, se le fue la silla para atrás y se desnudó. ¿Qué imagen te da de un líder sentado? Yo imagino a Elí como un hombre gordo, perezoso, sentado, sus músculos amortiguados, solo comiendo, ¿no? La miró a Ana de lejos y le dijo, estás ebria, ¿te acordás?
No, mi Señor, no estoy bien. No tenía esa percepción. Y a veces los padres podemos caer en esta displicencia, en esta pereza, en esta dejadez, porque nos sentimos frustrados, porque le creemos la mentira al mundo que dice que la paternidad es perder el tiempo, o porque estamos tan ocupados con otras cosas que nos han desenfocado y no tenemos esa percepción. Tenemos otros malos ejemplos, como el caso de Jacob con su hijo Isaac también con sus hijos, líderes, padres, madres que no tuvieron este principio de la percepción. Y el último, en tercer lugar, vimos preparación, percepción, y este es muy lindo, está en el mismo Proverbios 31, por favor, versículo 25 y 31, vamos a leer dos versículos. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe del futuro. ¿Qué frase, no? Uno diría, no hay que reírse del futuro. Bueno, creo que la idea acá es que esta mujer sabe que va a cosechar lo que sembró, porque es un principio de la vida. Se cosecha lo que se siembra. Y esta mujer se ríe del futuro porque dice, yo sé lo que sembré en mis hijos. Yo sé lo que sembré en mis hijos. Recuerdo hace unos meses, estábamos en una reunión de padres de familia. Nosotros este año estamos con mi esposa cerrando una etapa porque nuestra última hija, Dafne, que hoy nos acompaña, gradúa, se incorpora como bachiller. Así que justo me decía Marta ayer a la tarde que estábamos solitos ahí porque nuestras hijas ya nos dejan solos. Me decía, bueno, papito, esta va a ser nuestra vida, dentro de unos meses, solitos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, después te cuento, le dije, ¿no? Y estaba en una reunión de padres y se debatió el lugar donde los alumnos iban a hacer su viaje de egresados. Y una madre decía que no, que tal lugar no, porque no hay mucho control, que otro, en ningún lugar le quedaba bien. Entonces yo dije, miren, en un sentido tenemos que confiar en lo que hemos sembrado en nuestros hijos. Mira, si tú en tu hijo sembraste para la carne, tú mirás, a ver. Yo no sembré para la carne. Bueno, déjame decirlo de otra manera. Si vos no sembraste para el espíritu, sembraste para la carne. Porque Jesús dijo que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no sembraste Biblia, iglesia, amor, ejemplo, sacrificio, sembraste del otro. Te guste o no te guste reconocer. Si tú sembraste para tu hijo, para la carne, esté en el lugar más santo que esté, va a dar frutos, porque todo lo que el hombre sembrare, y lo vamos a parafrasear, todo lo que la mamá sembrare en su hijo, eso va a cosechar. Y yo le decía, confiemos en lo que hemos sembrado en nuestros hijos. Yo sé que el entorno es importante y tenemos que cuidar el lugar donde nuestros hijos estén, pero en algún momento van a tener que decidir solos. En algún momento van a tener que enfrentarse con el mundo real. Y si vos no los preparaste y no te proyectaste en ellos, cuando llegue ese momento van a fracasar. Por eso dice, se ríe de lo porvenir, porque está segura de lo que ella invirtió en su hijo. Y el versículo 31 dice, dadle del fruto de sus manos, déjese la siembra y la cosecha. Yo sé que cada hijo y cada hija va a tomar sus propias decisiones. Conozco excelentes padres que han tenido hijos que tomaron malas decisiones. Y conozco padres que no fueron tan excelentes y por la gracia de Dios sus hijos fueron excelentes hombres e hijos de Dios. Yo sé, pero cuánto influencia el tiempo que los padres lo tienen para cuando ese hijo se proyecte, se ríe del porvenir. Los hijos son proyección. Una frase muy linda que anoté en mi libro dice, escucha bien, una madre nunca muere mientras sus hijos vivan. Una madre nunca muere mientras sus hijos vivan. Porque son de una u de otra manera la proyección
de los padres. ¿Qué va a proyectar tu hijo? ¿Viste que dice, no, la Biblia? Y hay una película que recomiendo ver ahora, como Flechas también. Dice que los hijos son como saetas en mano de un valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Saeta, que es una flecha. Y vos sabés que en el tiempo que se escribió ese versículo, prácticamente el arco y la flecha y la aljaba, que era la mochila de cuero tubular, donde entraban las 12 flechas. Algunos agarran de este versículo para decir que hay que tener 12 hijos, ¿no? Porque dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los manabitas usan este versículo para... No hay que interpretarlo literalmente. En ese tiempo el guerrero cuidaba su flecha y la limaba y la pulía, porque no eran hechas en fábrica, eran hechas a mano. Y si no estaba bien balanceada y no estaba bien pulida, porque no es que el arquero tiraba sus flechas y después iba y hacía más, no. Si podía ir a recuperar sus flechas, la recuperaba, era algo muy precioso para él, era su arma, era su defensa. Entonces después de cada guerra quedaban con una muesca, quedaban dos, y la pulía. De eso dependía que dé en el blanco, que las flechas estén bien balanceadas. Entonces, ¿qué me dice este versículo? Que los hijos son proyección y van a dar en el blanco en la medida en que tú te dediques a tus hijos. Que no sean para ti un estorbo, una pérdida de tiempo, un problema. Tienes que dedicarte para ellos. Otra frase dice, la mano que mece la cuna mueve el mundo. La mano que mece la cuna mueve el mundo. ¿Qué sabía Loida, la abuela, cuando estaba cunando a Eunice? ¿Y qué sabía Eunice, la mamá, cuando estaba cunando a Timoteo? ¿A quién tenía en sus brazos? ¿Qué sabían? Hombres que dieron vuelta el mundo con el Evangelio en el primer siglo. ¿Qué sabía Noemí cuando su nuera Ruth dio a luz ese hijo con voz, que tenía ahí la descendencia real en su regazo, de donde iba a nacer el rey David y de donde iba a venir el Mesías prometido? ¿Qué sabía? ¿Y qué sabes tú lo que tienes en tus manos? Tú no sabes lo que tienes en tus manos. Tú no sabes. Tú no sabes. Por eso tienes que dedicarte, porque ellos van a ser tu proyección. Dice el versículo 28 de Proverbios 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también lo alaba. Y dice el versículo 23 que su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Proyección. Preparación para lo que se viene, que es muy difícil y feo. Percepción para estar pendiente de la marcha de cada uno de los hijos. Yo mencioné en el culto anterior, junto con Marta trabajamos por más de 10 años en Buenos Aires en la rehabilitación de jóvenes de las drogas. Y mayormente los padres eran los últimos en enterarse, porque no tuvieron percepción de chequear las amistades de su hijo, de ver por qué llega siempre con los ojos rojos, por qué tiene que usar tanto perfume en su ropa, por qué cambió su moda, por qué cambió sus horarios, por qué cambió su dieta. Son indicadores. ¿Se te levantan? Y después dice, pastor, vengo para que ayude a mi hijo. ¿Qué puede hacer ahora? Muy poco. Percepción, proyección. Proyección. Tal vez, mamá, cierro con este concepto. Tú no te consideres, o el mundo y la sociedad no te considera, no digo que no lo seas, no te consideres una mujer de impacto. No te consideres una mujer de influencia. No te consideres una triunfadora, lavando por enésima vez los mismos platos durante años, teniendo que estar desparasitando a las mascotas de la casa otra vez por año.
y dice, nadie me ve. Esto fue mi vida. ¿Para qué me casé? No pienses así. Todo lo que puedas hacer, hazlo según tus fuerzas, pero lo que no puedas hacer, no le creas al mundo que te quiere desprestigiar. Para Dios eres una persona de impacto. Y muchas cosas que tal vez no pudiste hacer en tu vida, la van a hacer tus hijos por tu influencia. Amén. Termino contándote una historia. En el estado de Florida, una mamá vivía con su hijito. Y detrás de la casa había un lago. Ustedes saben que en Florida hay muchos caimanes y cocodrilos, pero la gente de ahí como que está acostumbrada a convivir con ellos. Pero el grito de su hijo, de su niño que estaba jugando en el lago, a ese sentido especial que tienen las madres, le indicó que algo no andaba bien. Y cuando ella dejó de lavar la vajilla y miró por la ventana, el cuadro era horrible. Y su hijito nadando hacia la orilla del lago y un gran cocodrilo lo estaba persiguiendo. La mamá llegó justo en el preciso momento que el cocodrilo abrió su terrible bocota y atrapó las dos piernas de su hijito. Y la mamá lo atrapó con los brazos. Y ahí comenzó la lucha, depredador versus mamá. Y ese animal jalaba y la mamá se parqueó bien y no soltaba. Y eran los gritos del muchacho y los gritos de la madre. Alguien que pasaba por la carretera escuchó los gritos, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, tomó una escopeta que había en su camioneta, corrió, disparó al animal y el animal soltó al muchacho. El muchacho tuvo que ser internado. Esto es una historia real, por muchos meses. Ustedes saben lo que es la mordida de un cocodrilo, debe ser algo terrible, para recuperarse de sus piedras. Y la noticia se hizo pública. Y fueron periodistas y del canal de televisión a entrevistar a la mamá y al muchacho. Y un periodista le dijo al muchacho, ¿te molestaría mucho si nos permites mostrar las cicatrices que te dejó el cocodrilo en las piernas? Y el muchacho le dijo, no, pero antes déjenme mostrar otras cicatrices. Y se alzó las mangas de su bata de hospital y dijo, estas son las marcas de las uñas de mi mamá, que nunca me soltó, que nunca me soltó. Y de esas, dijo él, estoy orgulloso. Las otras me traen malos recuerdos, pero estas me traen lindos recuerdos. Ese es el amor de la mamá. Y tal vez es un pequeño cuadro del amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que aquellos que estamos en las manos del Padre, nadie las puede arrebatar de nuestra mano. Y yo quiero terminar haciendo un llamado a todos, no solamente a las madres o a los padres. Tal vez hay aquí alguno que nos visita por primera vez. ¿Cuántas? ¿Puedes mostrar las cicatrices que ha dejado el amor de Dios en tu vida? El día en que Dios te rescató, el día en que Dios te sacó de las garras, del pozo, del lodo, del mundo, del pecado, del diablo, y te llevó a su familia y te adoptó como su hijo y pasaste a ser un hijo más de Dios por la fe. ¿Recuerdas ese momento? Bueno, no sé, o sea, yo soy una buena persona, a veces voy a la iglesia, pero ahí nada más, no. La Biblia es clara que el amor de Dios es un amor real y es un amor personal. El versículo que todos conocemos, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, o sea, Dios amó al mundo, sí, pero más verdad es todavía que Dios te amó a ti. Y si las marcas del amor de Dios por ti no las puedes mostrar hoy, probablemente es porque nunca el Señor entró en tu corazón. Y yo quiero desafiarte a que des un paso de fe. Tal vez hay muchas cosas que están pasando en tu vida y muchas cosas relacionadas con la familia. No sabes cómo recuperar tu matrimonio porque le fallaste a tu esposa y tu esposa no confía más en ti. No sabes cómo salir de un vicio si eres un joven que te ha atrapado y hoy estás bajo las garras de ese vicio. No sabes cómo salvar tu matrimonio, cómo salvar tu familia
y ves que tu vida se está cayendo como esa casa construida sobre la arena, yo quiero decirte que no estás aquí por casualidad. No estás aquí porque alguien te invitó. No estás aquí porque no tenías nada que hacer. Estás aquí porque Dios quería hablarte, quería invitarte a ser parte de tu vida a partir de hoy para siempre. Y tu vida va a cambiar, vas a ser una nueva criatura, vas a ser una nueva familia, un nuevo matrimonio, pero tiene que empezar el cambio por ti. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestras cabezas en reverencia a Dios. Y yo quiero tener una oración especial. Ya hemos orado por las madres. Yo quiero tener una oración especial. Si hoy hay alguien aquí que ha sentido la voz de Dios, que le está animando, le está invitando a un paso de fe, y que nunca, hasta el día de hoy, nunca había hecho, nunca había abierto su corazón, que hoy le pueda decir en una actitud humilde, sincera y arrepentida a Dios: Dios, perdóname. Perdóname por tenerte lejos. Señor, tómame. Clava tus uñas de amor en mi vida y rescátame. Quiero una nueva vida, Señor. No puedo más.